aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Otra vez pon aceite. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor Jesús. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. ¿Se lo aprendieron? Y pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Una vez más. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor Jesús. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. ¿Cómo dice? Satúrame, Señor, con tu espíritu. Dile, satúrame. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Satúrame. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Dile, satúrame. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Dile, y déjame sentir. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Ven, ven, ven. Ven, 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 Espíritu divino. Ven, 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 y lléname de ti. Ven, 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 Espíritu divino. Ven, 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 y lléname de ti. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo. Puedes decirle, ven. Ven, 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 Espíritu divino. Ven, 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 y lléname de ti. Ven, 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 Espíritu divino. Ven, 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 y lléname de ti. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Bueno, yo creo que tú le puedes dar un grito de júbilo a Dios allí donde estás. Decirle gracias, Jesús, por esta mañana. Gracias por permitirnos estar juntos una vez más. La gloria es para ti. Amén. Dios tocó mi corazón para hablar sobre las cosas que Él ha venido haciendo en este tiempo con cada uno de nosotros, y nosotros a veces ni nos damos cuenta. Por lo general pensamos que Jesús, nos han dado la idea de que Jesús es un Jesús pasivo, es un Jesús compasivo, y hasta en algunos casos o en algunas series de televisión muestran a un Jesús débil, a un Jesús que fue crucificado, a un Jesús que fue apaleado, y nos muestran y nos dan la imagen de un Cristo sufrido, y tal vez nos quedamos con eso nosotros como personas que vemos en esta Semana Santa lo que han dado en la televisión. Esto se nos impone muchas veces
y nos muestran a un Jesús pacientemente y nos otorga la libertad a nosotros de tomar nuestras decisiones, ¿ya? Pero en esta mañana yo les voy a presentar a un Jesús que no solamente se quedó en el sufrir, sino a un Jesús un poco fuerte, un poco agresivo, en la manera en que Él quiere cumplir el propósito en cada uno de nosotros. Ahí yo no veo a un Jesús débil, ahí yo no veo a un Jesús sufrido, ahí veo a un Jesús que empuja a sus discípulos para que ellos se vayan en una barca y para cumplir el propósito y el destino a donde Él quería que ellos fueran. Así que vamos a ir rápidamente a Mateo capítulo 14, versículos del 22 al 33. Mateo 14, versículos del 22 al 33. Vamos a hacer así. Del 22 al 33. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Yo quiero que usted subraye donde dice: hizo a sus discípulos entrar, luego despedida de la multitud subió al monte a orar, y luego estaba en medio del mar la barca, porque el viento era contrario, azotada por las olas. Mas la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: ten ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. En esta mañana yo he titulado este pasaje archiconocido, que lo hemos mirado, que lo hemos estudiado, que lo hemos leído. Se llama Los empujones de Dios. Los empujones de Dios. ¿Y por qué hablamos de empujones? Porque cuando aquí Jesús hace que sus discípulos suban a la barca, en otras traducciones la palabra hizo significa o da a entender que literalmente Él los empuja, porque ellos no se querían meter dentro de la barca. ¿Por qué? Vamos a ir a capítulos anteriores. Ellos venían de un milagro enorme, de un milagro de alimentar a 5,000 personas con unos panes y unos peces. Y cuando nosotros como seres humanos, Dios hace un milagro en nuestra vida, nosotros pensamos que debemos actuar de la misma manera y caer en un área de confort y estar en el milagro donde Dios hizo, para que vuelva a haber otro milagro. ¿No les ha pasado que si usted ora de una manera y Dios hace ese milagro, usted como que se queda con ese sonsonete de esa misma oración para que hayan otros milagros más? Entonces, en el contexto, los discípulos no querían salir de allí, porque hubo una alimentación a 5,000, hubo una alimentación de los panes y de los peces. Ellos estaban en su área de confort. Ellos querían ver más milagros. ¿Ya? Entonces
dice que hizo que ellos se metieran a la barca. Y cuando literalmente dice que hizo, ellos ¿qué hicieron? Él los empujó. Porque ellos se querían quedar donde había ¿qué? El milagro. Pero ellos no sabían que más adelante Dios tenía cosas preparadas para ellos. Que había más milagros, muchos mayores. Pero tenían que atravesar una tempestad y ellos tenían que subirse a esa barca para ir. Entonces no les invita o sugiere o presenta como una acción, sino que Jesús los impulsa hacia un destino que de otra manera ellos hubieran evitado. ¿No les ha pasado a ustedes eso? Que Jesús o Dios hace un milagro y nosotros a veces hablamos de una manera para que suceda otro milagro. Y este milagro era de comida. Este milagro era que ellos tenían ¿qué? Hambre. ¿Usted ha tenido alguna vez hambre? Yo sí. Y cuando Dios le provee, usted le da gracias y usted se queda ahí en eso y en esa oración y usted dice: Señor, si yo me voy de aquí, tú no me vas a dar ese milagro nuevamente. Y ellos pensaban lo mismo. Ellos pensaban que si se iban de ese lugar, Dios no iba a hacer más milagros. Entonces, ¿por qué Jesús obliga a sus discípulos a subir a la barca? Fue una pregunta que nos podemos hacer. En el versículo 22 del capítulo 14 de Mateo empieza con esta frase. Algunas Biblias de Reina Valera o traducción lenguaje actual dice: después de esto o inmediatamente después. ¿Después de qué? En los versículos anteriores vemos que Jesús multiplicó panes y le dio de comer a miles de personas. Jesús entendía la mentalidad humana de que darnos en el lugar del milagro, que nosotros nos quedáramos ahí y no continuar, pensando quizás que ese es el milagro más grande que veremos y que seguir hacia adelante implica caminar hacia un lugar desconocido, porque ellos no sabían que tenían que cruzar en la barca a ir a ese lugar y no sabían qué es lo que les deparaba allá, donde pronto tal vez pensaban ellos no existirían más milagros. Jesús empuja, Jesús obliga y hace que sus discípulos suban a la barca, porque este milagro es solo parte de lo que sus ojos estaban viendo. Pero esto solo sería posible si son capaces de embarcarse en una aventura aún mayor. Si lo traemos a nuestro contexto, ahorita nosotros venimos de una pandemia dura, difícil, ¿cierto? Que mucha gente perdió personas, seres amados. Miraba por internet que había una pareja que él de muchachos y él le propuso matrimonio a su novia de llevar cierto tiempo y se iban a casar este año y ella no pasó. Le dio el COVID y las cenizas se las entregaron y este hombre tipo 30 años y mostraban ahí detrás la foto de la novia y él quería cumplir el sueño de su novia. ¿Saben cuál era el sueño de ella? Casarse. Y invitaron a la familia de la novia, invitaron a su familia, el cura estaba ahí y tocaron la marcha nupcial y el padre de la novia venía con las cenizas. Estaba él esperando, el padre de la novia le entrega las cenizas y lo abraza. Y se ponen a llorar. Luego él ahí estaban las dos sillas y él pone en la silla de su novia, futura esposa, las cenizas. Y el cura, muy lindo, dice: en esta mañana vamos a dar inicio a una ceremonia, a un deseo de una mujer que ya no está con nosotros. Y no vamos a llorar, y este hombre que está aquí es el esposo, y hicieron como si fuera una ceremonia. Él quería eso, ella quería eso.
Y si llevamos a este contexto, la gente tiene miedo. Los que han vivido la enfermedad del COVID no quieren salir ni a la puerta. Y eso los detiene. Pero ¿qué pasaría si usted sale hacia la puerta y más allá, y Dios tiene cosas lindas para nosotros? Vi un video donde venía el COVID caminando por la calle y donde ¿cómo se llama? Los héroes comenzaron a hacerle así al COVID. Y todo el mundo se arrodillaba frente al COVID. Y luego vi, este video es hermoso, y luego vi a un niño que comenzó a orar. Y estaba en el video Jesús llegando. Y detrás del niño estaba Jesús, y Jesús le hizo así al COVID, y el COVID comenzó a arrodillarse y a ser consumido por la presencia del Señor. Si yo traigo los empujones de Dios, Dios nos está empujando. Pero Dios nos está empujando de esta manera, a través de esta pandemia, porque antes no queríamos hacer caso a lo que Él quería. Y surgió esta cosa tan fabricada del hombre que Dios permitió para que su pueblo y naciones enteras se comenzaran a doblar toda rodilla delante de Él, a clamar delante del Señor. Y esto pasó. Ellos tenían miedo, los discípulos, porque Dios les había hecho un milagro. Las personas que sobreviven del COVID no quieren salir a la calle porque Dios les hizo un milagro y no quieren salir y se pierden de cosas por no salir. Les pasaba a ellos igual. Y ellos tenían que Dios empujarlos. Entonces la pregunta en esta mañana es: ¿tú estás dispuesto a subir a la barca? ¿Estás dispuesto a dejar atrás los milagros del pasado para entrar plenamente en el propósito que Dios quiere contigo y ver los milagros del presente y lo que viene hacia tu futuro? ¿O nos queremos quedar paralizados? Aunque quizás esto significa dejar tu área de confort, como lo hicieron los discípulos, y comodidad, dejando atrás, pero personas que aunque fueron necesarias para nuestra vida en una temporada pasada, esta es una temporada distinta y Dios nos quiere acompañar, y tenemos que dejar atrás personas que en años anteriores fueron importantes pero que ahora no están. Y Dios nos quiere llevar a un nivel distinto y diferente. Dios nos quiere llevar a un nivel de existencia donde podamos agradecerle por lo que hoy estamos viviendo, estamos vivos, a un nuevo nivel de gloria, a un nuevo nivel de milagros de Dios, a un nuevo nivel de intimidad con Dios. Y eso es lo que quiere el Señor. Por eso Él quería empujar a los discípulos. Y Dios nos empuja a nosotros, sus hijos. A Dios, yo siempre digo, no le quedó grande nada. Y aunque hoy celebran en las iglesias la resurrección, sabemos que Él vive. Y que si Él vive dentro de mí, dentro de ti, sucederán cosas maravillosas. Pero Él nos está empujando. El mismo tiempo de que tú estuvieras en esta reunión te costó, pero estás aquí. Algo te empujó, te invitaron, pero algo te empujó, porque tú, si querías, no hubieras venido, o nadie te obligó. Pero Dios lo hizo, nos empujó para que tú escucharas esta palabra. El Señor nos pregunta en esta mañana: ¿lo quieres? ¿Lo anhelas? ¿Lo necesitas? Entonces es tiempo de subir a un nivel distinto. Nos sigue diciendo el texto que Jesús obliga a sus discípulos, por lo que los quería llevar al otro lado del mar.
al otro lado hay cosas grandes, pero el miedo nos paraliza. Las circunstancias difíciles nos paralizan. Dice, después de esto, en la traducción lenguaje actual, en el versículo 22, dice, después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca. Después de esto hizo, después de que, de haber mirado los milagros de los panes, de los peces, la alimentación a miles de personas, hizo, empujó. Entonces sería, después, voy a parafrasear para que usted entienda el contexto. Después de los milagros de los panes y los peces, Jesús los empujó a sus discípulos que subieran a la barca para que cruzaran al otro lado antes que llegaran al otro lado, mientras Él despedía a la gente. Él estaba despidiendo a la gente. ¿Por qué no hizo que los discípulos despidieran a la gente con Él? Otra pregunta, ¿cierto? Lo más lógico es que si los discípulos, recordemos que capítulos anteriores los discípulos estaban dando ¿qué? La comida, ¿cierto? En la comida, cuando usted reparte charlas, ¿sí o no? Ah, mire, tome la comida. Hay una diálogo. El diálogo hay. Pero, si usted se da cuenta, por eso es que es bueno estudiar la palabra. Si usted se da cuenta, dice que Él los empujó para que se fueran a la barca, porque querían que cruzara al otro lado, porque allá habían cosas grandes. Pero Él dice que mientras que Él los empujó y se fueron a la barca, Él despedía a la gente. Dios, a través de su Hijo Jesús, tiene que despedir a cosas y personas que no, diga así, que no nos producen bien. ¿Estamos entendiendo? Jesús despidió, no los discípulos, porque los discípulos en la despedida hubieran llorado, ¿sí o no? La gente le hubiera dicho, quédense, síganos dando más pancito, síganos dando más comidita, no se vayan, ¿o no? Tal vez los amigos que hicieron en ese tiempo, cuando Jesús enseñaba, le hubiera dicho, no vayan, porque es un lugar desconocido. Van con el maestro, pero Él los mandó solos. Jesús les dijo, ¿sabe que yo los empujo a que suban a la barca ya? Y Jesús comenzó a despedir a la gente. Jesús está despidiendo cosas de ti que no le agradan. Te está quitando cosas. Te está limpiando, te está sacando a gente tóxica que era un obstáculo para ti. Primer punto, se remueven los obstáculos. En el versículo 22 dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera, al otro lado, entre tanto que Él despedía a la multitud. Se remueven los obstáculos cuando Jesús entra en acción. Remover, ¿qué significa? Mover cosas o partes de una cosa que están juntas, dándole vueltas y agitándolas de manera que cambien de posición. Quitar, apartar u obviar un inconveniente, eliminar, borrar, desplazar o agitar algo. Jesús no solo les obliga a subir, sino además despide a la multitud. ¿A quién debe despedir Jesús de tu vida? ¿Qué relación o situaciones en estos momentos te están prohibiendo obedecer a Dios como Él quiere que tú obedezcas? Toda promesa, todo lo que el Señor te ha hablado, tal vez en una valla, tal vez en la palabra, tal vez en YouTube, tal vez por internet, tal vez en la Biblia, todo tiene un proceso. Y este proceso es donde Dios nos prepara para poder poseer algo saludable, que es un milagro, creciendo, madurando y obedeciendo. Él empujó. Por eso esta enseñanza se llama los empujones de Dios. A través de mi vida han habido empujones suaves
y empujones bruscos. Los suaves es cuando yo quiero, ¿sí o no? Venga, Erika, para acá un momentico. Cuando Dios te empuja suavemente, de la vuelta mirando hacia allá. Cuando Dios te empuja, hace esto suave, porque ella se deja. Pero cuando ella no se deja, Dios tiene que hacer esto. Y nosotros hacemos lo que ella está haciendo. Se resiste. Sí, gracias. Y en los empujones suaves hay milagros pequeños y agradecimiento. Pero en los empujones fuertes hay un desprendimiento, hay un desgarre emocional. Y ahí hay mayores milagros, hay mayores revelación. Yo te voy a contar algo. Antes de hacer esta prédica, mi único hijo, yo perdí 2 hijos. Yo sé que es perder, 2 bebés perdí, hombres. Me quedó un tercero, me quedé nuevamente embarazada, no podía tener hijos. Mi hijo es un milagro. Y mi hijo se va del todo para Chile. Mi mente queda en blanco. Si usted tiene a un hijo fuera del país, sabe lo que yo estoy hablando. Si usted fuera de la misma ciudad, se siente que le hace falta a su hijo, aún más fuera del país. Ir a Chile en carretera son como 8 días, ¿cierto? Y en avión son 7 horas. Mi mente quedó en blanco. Yo no sabía. Yo estaba triste. Sabía que era un futuro mejor para mi hijo y mis 2 nietos. Pero como madre estaba mal. Y yo leía la palabra y leía y no me venía nada. Oraba y me arrodillaba y no me veía nada. Mi hermana me dijo, vente a descansar. No tenía plata. Dios de un momento a otro me proveyó. Vino una persona y me dijo, ¿sabes qué, pastora? Dios me dice, un hombre, Dios me dice que tengo que darte este dinero. No sé para qué, pero usted lo necesita. Y yo le estaba pidiendo al Señor irme. Nosotros los que predicamos la palabra vivimos de fe. Y me fui a la finca de mi hermana a descansar. Y el primer día me fui a caminar por allá. Y yo desde muy chiquita, desde mis 5 años, 4, escucho la voz del Señor hablar a mi corazón. Y por allá Dios me habló y me decía, ¿te gusta el paisaje? Le decía, sí. Me decía, a mí también. Y yo queriendo como, bueno, Señor, ¿y qué voy a predicar? Y Él me hacía un infinitud de preguntas y yo oraba y contestaba por allá en los paisajes y todo. Llegando acá, abrí la palabra. Llegué el viernes, estaba cansada en la noche y me había quedado dormida y me dormí. Le dije, Señor, tú verás. El sábado me levanté temprano, abrí la palabra y miré lo que les estoy enseñando. Y miré la palabra y dije, wow, yo no sabía que Jesús los empujó. Y el Señor comenzó a hablar a mi corazón, porque para uno estudiar yo tengo que entrelazar el momento histórico, lo que estaban viviendo, lo que usted está viviendo, lo que yo estoy viviendo y lo que Dios quiere hablar. Y cuando yo escribí, el Señor habló a mi corazón y me dijo, son los empujones que yo estoy dando a mi iglesia. Así como te empujé, que hubo dolor, que hubo un desprendimiento de tu hijo que tú amabas, mira lo que hay en mi palabra. Yo lo hice con los discípulos. Y comencé a estudiar este pasaje que todos hemos visto, que todos hemos leído, pero no sé si usted lo ha mirado de la manera que yo estoy diciendo o permitiendo que usted lo mire. Estas son las perlas que habla la palabra de cuando nosotros le obedecemos a Él, de cuando hay un desprendimiento, de cuando hay algo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces Jesús nos está obligando, empujando a subir a la barca y nos insta a seguir hacia adelante. Si lees el texto completo del 23 al 30 de Mateo 14, nos damos cuenta que Jesús sube al monte a orar y los discípulos se encuentran en una tormenta que no esperaban.
Una tormenta que ha interrumpido su paz y puesto sus vidas en peligro. Pero Jesús no los había abandonado. Comienzan a tener los obstáculos. La tormenta significa o tipifica las fuertes situaciones, problemas, adversidades que nosotros pasamos aún creyendo en Dios. Dice la palabra que en el mundo tendréis aflicciones, pero que confiemos que Él ha vencido al mundo. Entonces pareciera que sí, en esos momentos estaban en una barca, en esos momentos no querían ir, en esos momentos Jesús los empuja. Ellos, ¿qué hubieran podido decir? Por culpa del maestro, mire lo que me está pasando. Porque estaban en una tormenta y el agua estaba metiéndose dentro de la barca. Yo no hablo que estaban en un yate, yo no hablo que estaban en un barco grande. Era una barca pequeña. Entonces pareciera que sí los había abandonado, pero no. Jesús se les revela de una manera sorprendente, de una manera que ellos jamás habían visto a Jesús. ¿Qué tal si lo mismo está sucediendo ahora? Jesús calma la tempestad para que sus discípulos lleguen a su destino. Vamos a ver los obstáculos que Jesús comienza a remover. Jesús despide a la gente. Ellos estaban en la mitad de la noche allí y comienza ellos a estar tambaleando. El agua comienza a meterse. Ellos no ven a Jesús por ningún lado, pero Él estaba ahí, aunque ellos no lo veían. Entonces los obstáculos fueron los siguientes: el mar embravecido, las olas y el viento. Si usted lee la palabra ahí dice eso, que el mar, que el viento, había un viento contrario. Entonces, ¿esto qué simboliza? Las inestables emociones, los cambiantes pensamientos del ser humano, el andar sobre el mar, que significa que Jesús estaba por encima de todo eso, que nada de eso le afectaba a Él. En el verso 26, el susto de los discípulos se refiere a que las personas comunes se asombran cuando ven a alguien que domina sus emociones, a alguien que domina sus pensamientos, su ego, y lo consideran como un ser extraño. ¿No le ha pasado que cuando usted tiene las dificultades usted siente una paz tan grande? Y usted dice, o estoy mal, o estoy dormida, pero tengo la paz. Y están los problemas duros, pero usted tiene una tranquilidad. ¿Le ha pasado a usted? A mí me ha pasado. No en todas las veces, pero casi la mayoría me ha pasado. Y yo digo, ¿será que Dios me dio un somnífero o no sé, algo para tranquilizarme? Entonces ellos lo consideraban como algo extraño, como un fantasma que se les apareció, y Jesús comienza a caminar sobre las aguas, sobre las circunstancias, sobre los obstáculos que ellos estaban teniendo. Del versículo del 28 al 31, Pedro por unos instantes anduvo sobre las aguas, ya hemos sabido eso, pero dudó y empezó a hundirse. ¿Esto qué significa? ¿Qué simboliza? ¿Qué tipifica en nosotros? Esto alude al ser humano que aún no domina del todo su yo interior, sus emociones, y por tanto necesita una ayuda. Dice que él comenzó a caminar y de repente comenzó a hundirse. En un tiempo o en una situación nosotros dominamos mis emociones, mis sentimientos, y puedo dar una dirección, una decisión sabia, pero muchas veces no. Por el afán, por la angustia, nosotros quedamos paralizados y a veces no damos decisiones sabias. Eso es los obstáculos que Dios tuvo que remover a través de su Hijo Jesús. Si yo le hago la pregunta a cada uno de ustedes, ¿qué obstáculos Dios está removiendo de su vida en este tiempo? Vamos al segundo punto. La decisión. Entonces, cuando vemos que Él comienza a remover los obstáculos, viene una decisión en nuestras manos.
Dice, la decisión está en tus manos. Verso 32 y 33. Dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Jesús simboliza al ser humano que domina sus emociones, que domina sus pensamientos y sus reacciones en todas las circunstancias que enfrenta. Cualquier adversidad sin perder la ecuanimidad. Ante alguien así, se maravillaban las personas que ni aún pueden controlar sus impulsos más básicos. Vamos a ver las 4 caras de Pedro en esto. El aspecto del rostro de Pedro va a cambiar en forma sucesiva con cada circunstancia que se presenta. Dios comienza a través de Jesús a quitar los obstáculos, pero le correspondía a los discípulos. Dice que todo se calmó, que Él entró en la barca y que ellos adoraron. Y todo esto es un simbolismo y hay significados. Y Dios me mostraba las 4 caras que Pedro hizo, reflejó, y que nosotros a veces tenemos eso. Vamos a la primera cara del 28 al 29. La primera cara que hizo él fue sencillez, osadía y orgullo. Entonces le respondió Pedro, dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Orgullo, osadía. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a ver a Jesús. Sencillez, quería ser el primero. Y fue una cara, wow, yo voy a caminar, yo voy a ir, Dios me va a ayudar. ¿No hacemos nosotros eso? Jesús está conmigo, como poderoso gigante, nadie podrá hacerme frente. Y dele, y dele, y dele, y dele. ¡Ay! No hay nada imposible para Dios. Vamos a ver la segunda cara, del verso 30. Dice, pero al ver al fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Cuál es la cara de aquí? Miedo, pánico, terror. ¿No hemos vivido eso nosotros como seres humanos alguna vez en nuestra vida? Tercera cara. Volvemos al 31-32. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Agradecimiento y vergüenza, porque no creyó en Jesús y comenzó a hundirse. Pero Jesús, que todo lo ve, rápidamente lo agarró. Y la cuarta cara, que me encanta, dice, entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Alabanza, gratitud, adoración por haber sido salvados, librados del peligro de muerte. ¿No hemos tenido estas caras en este tiempo y en este tiempo recordando el año pasado? ¿O en alguna vez de nuestra bella y preciosa vida no hemos tenido estas caras? Entonces, ¿cuántas veces en la vida de cada uno de nosotros nos damos cuenta de que hemos puesto esas 4 caras? Habiendo sufrido la prueba, el Señor Jesús los lleva enseguida al lugar donde se dirigían. Era el poder de Dios que los impulsó al lugar de su destino. Nuevamente repito, era una barca. Ellos remaban, la barca no tenía motor. Pero llegaron tan fuerte hacia el otro lado que parecía que la barca tenía motor. Pero era el poder de Jesús que comenzó a impulsar la barca y llegar al destino que Él quería para ellos. Entonces, ¿qué nos responde Jesús ante nuestros ruegos desesperados cuando estamos en tribulación, en angustia, en situaciones difíciles? ¿Qué diríamos a nosotros si a ellos les dijeron hombres de poca fe? ¿Qué diría a nuestra vida gente de poca fe? ¿Por qué tienen miedo? Cada cual tendrá una explicación particular. Pero Señor, es que yo.
pero en general la inseguridad que nos embarga se debe a que no estamos anclados al corazón de Dios. Si yo hago un recorderis en mi vida, hay situaciones que Dios ha salvado mi vida. Si tú haces un recorderis en tu vida, hay situaciones que Dios ha salvado tu vida, ¿o no? ¿Puede levantar la mano las personas que Dios ha salvado en una circunstancia difícil su vida? Muy bien. Gracias a Dios que estamos ahí. Entonces, ¿cuál es la razón de nuestro miedo? Nos pregunta Jesús en esta mañana. La ausencia de Dios en nosotros y nuestra negativa a abrirle de par en par las puertas de nuestra vida, de nuestra existencia. Somos tan egoístas que siempre nos estamos guardando para nosotros mismos y no le damos el lugar que Dios merece en nosotros. Estamos en la carne, estamos batallando y nos cuesta que el Señor tome el control de nuestra vida. Le damos el control como el caucho. Lo damos un tiempo, otra vez lo tomamos y andamos así en nuestra vida. El Señor permite muchas cosas para ver hasta dónde confiamos en Él, cómo está nuestra fe, y para que te des cuenta que sin Él no somos nadie. No somos nada, que solamente bajo su dirección podemos tener la fortaleza que necesitamos para enfrentar cualquier situación y cualquier tempestad. Y eso mismo se los hizo saber a sus discípulos. Entonces esto, cuando la decisión está en nuestras manos, estaba en las manos de ellos tomar la decisión de creer en Jesús. Dice que el viento se calmó. Cuando Jesús entra en una casa, en una familia, en una vida, todo cambia. Pero hay situaciones que Él entra a quitar, a limpiar y no nos gusta. Porque como seres humanos de libre albedrío queremos mandar a Dios. ¿Se ha dado cuenta usted? Usted quiere mandarlo a la manera que usted quiera. Entonces, si el milagro no sucede como usted lo ha pedido, para usted Dios no existe, Dios está olvidado, usted se olvidó de mí, Señor. Y comenzamos a levantar argumentos y fortalezas que dañan el corazón de Dios. Porque Él siempre, en Dios está el amor, en Dios es la esencia de bendecir a sus hijos, no el castigo. El castigo es para que, por mi naturaleza, para que yo aprenda. Y me encanta un hombre conforme al corazón de Dios, que era David. Cometió todos los pecados habidos y por haber, pero fue un hombre que le dijo: Señor, aquí estoy. Caía en pecado y no volvía a cometer el mismo pecado, pero se arrepentía. Y eso es lo que quiere el Señor. Cuando pasa esto, que la decisión está en nuestras manos y nosotros decidimos confiar en el Señor, viene un caos ni el hijo de madre, que es el tercer punto. Dios bendice en el caos. Y usted dice: pero ¿cómo? Cuando más oro, mal me va. Cuando voy a la iglesia, más situaciones difíciles tengo. Y se forma un caos. Entonces, caos en el griego con KH significa caos. Era utilizada para referirse a un abismo profundo y oscuro, desorden o confusión. Una vez que habían experimentado el máximo terror, Jesús se da a conocer hablándoles y les dice: tranquilícense, soy yo, no teman. Ellos estaban en un caos terrible. Jesús extiende su mano y levanta a Pedro, como lo hace con cada uno que confiando en Él le suplica de esta manera. Vamos a mirar en este pasaje los caos que ellos sufrieron y cómo Dios intervino en esos caos para bendecirles. Entonces Jesús, a través de signos y milagros, iba fortaleciendo la fe. Cuando le habló a las olas, le habló al viento para que se calmara, y revelándole los misterios, ya que él sabía que lo iban a necesitar en el futuro para llevar adelante su misión. Yo no me imagino que Jesús se queda mudo y haga no. Yo me imagino que Jesús, viendo las olas, comenzó a decir, a reprender.
a levantar su mano, a orarle al Padre, dice que todo se calmó. Jesús estaba allí en ese lugar. Decidir salir de la barca para caminar sobre las aguas es un caos terrible, porque los otros no se decidieron, fue Pedro. Define un primer nivel de fe que tuvo Pedro, espectacular. Comenzó a creer. El primer nivel que Pedro llegó hasta donde estaba Jesús, le dijo: maestro, haz que yo vaya allá. El primer nivel de fe es allí donde Dios actúa para no dejar caer y obrar actos asombrosos en la vida de nosotros. Pero comienza a hundirse. Hay otro caos, ¿sí o no? Cuando tú das un paso de fe y subes a un nivel de fe y algo cae, circunstancias y caos, Dios siempre te va a levantar a la medida que tú te dejes por Él levantar. ¿Se han dado cuenta que hay personas que se caen y uno las va a levantar y se ponen bravas? Sí, yo he visto muchas veces en la calle: ¡ay, no me levanta! ¿Por qué se ríe? Y uno ni siquiera se está riendo. Yo me puedo levantar sola. Y ahorita con esta pandemia, que dice la palabra que el amor de muchos se enfriará en los últimos tiempos, en Mateo capítulo 24, estamos viviendo eso. Hay indiferencia. Entonces me imagino cuando alguien, pero ahí el Señor estaba con Pedro. Debemos saber que cuando Jesús está en nuestra barca, los vientos siempre se calmarán. Jesús siempre nos rescatará y nos mantendrá en su camino, aunque hayan vientos contrarios. La pregunta del millón: ¿por qué se alarga esos vientos contrarios? Porque usted no se ha decidido creerle al Señor. Este viento fuerte e inesperado, que sin duda es parte del plan perfecto de Dios a través de Jesús. ¿Usted cree que Jesús no sabía lo que iba a pasar? Claro que sí sabía, porque era el Hijo de Dios. Él sabía lo que venía, pero Él los quería mandar, porque en los capítulos anteriores vemos que ellos fueron, hubo milagros del endemoniado gadareno, hubo milagros, resurrección, mire, hubo de todo, pero tenía que pasar un momento de crisis, un momento de caos. Jesús los vio en una situación de gran necesidad y Él vino a ellos para socorrerlos y abrir camino en medio de olas para guiarlos. ¿Qué significa esto? Si usted ha ido al mar de San Andrés, al mar bien, o al mar ya de Cartagena, donde sea, y ve las olas que son picantes, así es lo mismo. Estas olas vienen con fuerza y a veces lo arrastran a uno. Cuando uno está en el mar y se deja arrastrar por una ola, es peligroso si no sabe nadar. Lo mismo pasa. En medio de la ola, de la situación, de la necesidad, Él siempre va a abrir un camino en medio de esa circunstancia difícil que estemos pasando. ¿Por qué se demora? Porque yo decido que Él se demore, porque no quiero cambiar, porque no quiero obedecer y porque quiero llenarme de argumentos para darle motivos a mis emociones y sentimientos. Por eso. Entonces Jesús nos empuja, ya va a terminar, y obliga como iglesia a un nuevo nivel, a pasar al otro lado. Dice el 34: y terminada la travesía, o sea, terminado todo lo que ellos sufrieron, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por aquella tierra alrededor y trajeron ¿a quién? Dice ahí: a todos los enfermos. ¿Ve que ven milagros esperándolos al otro lado? La gente, como es chismosa, ¿sí o no? Comunicativa, la gente lo viera. ¿Y por qué se demoraron? ¿Qué les pasó? Me imagino yo a Pedro contando. Bueno, Pedro comenzaría a decir: ¿quiere que se la cuente la historia larga o la corta? A mí me gusta sacar esto de la palabra, para que usted mire
una circunstancia, un tiempo y un momento a ellos. Y si seguimos leyendo, vemos que Jesús habla sobre la pureza interior, y sigo leyendo, alimenta a 4,000, Jesús sana, expulsa a un demonio de una niña. Mire todo lo que ha pasado. Jesús se maravilla ante los milagros. Mire eso que daban. Y si sigo leyendo, usted va a encontrar milagros, pero tenían que pasar esta travesía. Tenían que pasar esta circunstancia difícil. Entonces, la iglesia hoy en día, Jesús nos está empujando y obligando a un nuevo nivel, a pasar al otro lado. Pero esto no sucederá sin atravesar un proceso, y mucho menos sin pasar por una tormenta que muchas veces no esperamos. Si Jesús nos dice que nos va a pasar por todo esto y nos da, nosotros no queremos, ¿cierto? Por eso es que cuando menos lo esperamos, vienen situaciones para hacer crecer nuestra fe, para madurarnos en Él y para creer en Él, para que nunca se nos vaya a olvidar de dónde hemos salido. Por eso esas situaciones, esas tormentas son con sangre, selladas, con lágrimas, con sufrimiento, para que nunca nos devolvamos, como mucha gente hace, de no creer en el Señor. Entonces es precisamente en estas interrupciones donde Dios se mete y sacude nuestras vidas y nuestra fe, no para destruirnos, sino con el fin de entrar de una manera más plena y poderosa a nuestro destino, y por ende cruzar al otro lado, donde nos espera con los brazos abiertos, llenos de compasión, gracia y poder, para ver y seguir mirando milagros que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Jesús siempre a nuestro lado, con su mano que nos sostiene, está apartándonos del peligro, como lo hizo con ellos. Cuando nos arrepentimos, esto atrae la bendición de Dios a nuestra vida. Y esto es lo que Dios ha hablado a mi corazón, de una manera distinta, de una manera diferente. Cuando Dios nos da los empujones. La pregunta entonces para ti, amada iglesia: ¿cómo quiere Dios que te empuje? ¿Suavecito, cuando tú estás en la voluntad y alineado con Él? ¿O brusco, cuando usted dice no quiero y no quiero y no quiero? De todas maneras, te voy a decir, Él es Jesús, Él es el Hijo de Dios, y lo va a hacer. Tú decides. Yo siempre digo, o por consejo o por golpe, pero que Él lo hace, lo hace. Lo que prometió para ti lo va a hacer, no de la manera que yo quiero, de la manera que Él quiere, para beneficio y provecho de nuestra vida. Espero que esta palabra, que esta enseñanza haya sido de gran ayuda para nosotros. El mensaje es